Lo pediste y después de mucha investigación, finalmente lo logramos. ¿Qué clase de fanáticos de las caricaturas seríamos si no incluyéramos a los Simpson en nuestra serie de bueno a malo? El programa es un clásico y una parte tanto de la infancia como de la adultez, lo cual tiene sentido dado que su humor bien elaborado y sus personajes tontos divertirían a casi cualquiera sin importar la edad. Soy Kyla de Wikibinge y esto es Los Simpson de bueno a malo. Ahora, como puedes imaginar por cuánto tiempo los Simpson han estado en emisión, así como la duración de este video, hay muchos personajes. No cabrán en un solo gráfico, es imposible. Así que por primera vez hemos dividido los personajes en 3 categorías: los buenos, la zona gris y de malo a malvado. Y como siempre, empezamos con el mejor. De todos los personajes en Springfield a quienes dar la medalla de oro de la bondad, vamos con Ralph Wiggum. Dulce, inocente y probablemente mentalmente desafiado, Ralph Wiggum. Un niño que tiene problemas para comprender cómo funcionan las interacciones sociales normales, a menudo se confunde, no sabe qué decir o dice algo que ofende involuntariamente a sus compañeros. Pero Ralph no tiene un hueso malo en su cuerpo. En general es un buen chico que se lleva bien con todos, aunque suele molestar a sus compañeros por ser muy despistado. Gracias a ese tipo de comportamiento, Ralph es un blanco perfecto para matones como Nelson, y a menudo es acosado cuando se cruza en el camino de los matones. Pero incluso cuando lo golpean o insultan, su visión del mundo sigue siendo positiva, casi como si estuviera totalmente ajeno al mundo que lo rodea, viendo el mundo a través de lentes de color de rosa, como dirían algunos. Su perspectiva ingenua pero positiva, naturaleza bondadosa y comportamiento gentil le otorgan el rango más alto en nuestra lista de los buenos. En muchos sentidos, Ralph es demasiado puro para este mundo despiadado. La medalla de plata de los buenos es para Ned Flanders, como se esperaba. Ned es retratado como un hombre extremadamente religioso que está empeñado en hacer del mundo un lugar mejor, honesto, trabajador, indulgente y un auténtico hombre de familia. Aunque su extrema religiosidad puede molestar a algunos, sus vecinos lo perdonan rápidamente por su naturaleza pura y bien intencionada y su gentil personalidad. Ned está extremadamente dedicado a su familia y... Participa activamente en la crianza de sus 2 hijos, Rod y Todd. Después de que su amada esposa, Ma, muere gracias a la negligencia de Homer, decide mantenerse compuesto para sus 2 hijos y hace un trabajo increíble como padre soltero. Incluso perdona a Homer por lo que hizo, aceptando el incidente como un accidente sobre el que Homer no tenía control, lo que requiere una estabilidad y fuerza mental extremas. Ned también ayuda a los necesitados. A menudo se le ve haciendo trabajo voluntario y siempre ayudará a quienes lo rodean, incluso a Homer, quien constantemente lo maltrata. Verdaderamente, Ned es el epítome de cómo se supone que debe ser un hombre religioso, amable, compasivo y sin un ápice de maldad en todo su cuerpo. Por lo tanto, le otorgamos el título del segundo personaje más bueno en Los Simpson. La única razón por la que decidimos clasificarlo en segundo lugar es que sus propias opiniones a veces lo hacen un poco cerrado de mente, pero sus intenciones siempre son puras. Ned Flanders es una persona que siempre está ahí para un miembro de la familia, un amigo o incluso un vecino que no lo trata con el mismo respeto. En el tema de Flanders, Rod y Todd son manzanas que no caen lejos del árbol del Edén de Ned. Estos 2 hermanos, aunque no lo saben, son tan puros como su padre, a veces hasta el punto de ser un defecto. Y ya que estamos en ello, incluyamos también a su madre, Maud. Al igual que su esposo Ned, Maud se esforzó por vivir una vida moral. Ciertamente tensos, pero toda la familia Flanders vivió sus vidas con una intención genuinamente pura y recta. Lisa Simpson es una niña innovadora, cariñosa y extremadamente inteligente que supera por mucho los estándares de una estudiante promedio de 3er grado. Aunque su alta inteligencia es más que obvia, su familia nunca alentó su don y su escuela simplemente no tenía los recursos para seguir el ritmo de su alto coeficiente intelectual. A pesar de la falta de apoyo, se convirtió en una niña inteligente y amable.
Se mantiene al día en noticias y política, tiene un vasto conocimiento de historia y arte, tiene un increíble talento para la música y está involucrada con muchos grupos activistas. En resumen, a pesar de haber sido criada en un hogar con padres irresponsables e incapaces de nutrir sus dones, ella sigue siendo inteligente y cariñosa. Se podría decir que ella es algo narcisista. Si su ego está en riesgo, recurrirá a tácticas baratas como el sabotaje y el engaño. Por ejemplo, cuando su rival Allison tuvo la oportunidad de ganar un premio en la feria escolar, ella la saboteó y así la humilló frente a sus compañeros. Pero eso está fuera de su carácter habitual y normalmente aprende de estos errores. Lisa es una niña amorosa y compasiva que está bien sintonizada con sus emociones, a pesar del hecho de que nadie a su alrededor la entiende realmente. ¡A ella! ¡Vamos a lanzar! A Maggie Simpson aquí también. Aunque es una bebé, su fuerza quedó evidente cuando levantó un mazo y golpeó a su propio padre con él, un comportamiento que vio en Itchy y Scratchy, un programa de televisión para niños que muestra formas bastante extremas de violencia. Pero no podemos culparla, ya que solo es una bebé impresionable. Y hablando de buenos niños, hablemos de Martin. Siempre el blanco de las bromas. No se puede negar que Martin es un buen niño. Y aunque es brillante, su mayor debilidad es lo ingenuo que es. Dicho esto, es un poco presumido, y en muy raras ocasiones, Martin mismo se convierte en un acosador cuando se le da la rara oportunidad. A medida que avanzamos en nuestra lista, llegamos al siguiente miembro de la familia Simpson, Marge Simpson. Marge es una madre de buen corazón y la cabeza del hogar de los Simpson. Ella ama profundamente a su familia y la protege mucho. Debido a la incompetencia de Homero, ella se encarga de las tareas del hogar y organiza las finanzas de la familia. A pesar de esto, Marge puede ser excesivamente protectora, estricta y en ocasiones muy ingenua. Aunque generalmente es tranquila, puede tener grandes arrebatos de ira si se le falta al respeto. Aunque Marge es retratada como una persona dulce, también es una gran hipócrita, lo cual vemos en múltiples ocasiones. Por ejemplo, ella guardó en secreto la pistola de Homer para sí misma después de desaprobar su uso. ¿De ella? Y utilizó métodos violentos para protestar contra el violento videojuego Grand Theft Scratchy, lo cual fue más allá de lo irónico. Dicho esto, Marge es sin duda la buena madre en la casa, y su compromiso con su familia, a pesar de la negligencia de Homer, es digno de mucho elogio. A continuación está Waylon Smithers, el asistente de Sr. Burns. A pesar de ser el asistente de una persona tan vil y malvada, Smithers es en realidad un tipo bastante decente. A menudo demuestra una sólida moral. Por ejemplo, cuando el Sr. Burns intenta bloquear a Springfield del sol, se enfrenta a él, lo que resultó en su despido. También fue acusado de disparar al Sr. Burns, pero fue liberado rápidamente cuando se hizo evidente que no podía lastimar a una mosca. Dicho esto, le estamos descontando un poco por el simple hecho de que está enamorado de alguien tan moralmente reprobable como el Sr. Burns. Pero dicho esto, se ha demostrado que Smithers es una buena persona, aunque reservada. Pasando a Apu. Dueño de su propia tienda, Apu es generalmente una persona agradable con la que estar. Es amable con sus clientes, decidido en su negocio y un buen amigo de Homero. También es un hombre de familia y probablemente la persona que más trabaja en Springfield. A pesar de su estresante horario laboral, Apu suele hacer todo con una sonrisa. Sin embargo, él también tiene defectos. De vez en cuando lo vemos recurrir a tácticas de manipulación para hacer que sus clientes compren más de sus productos. Y su estricta ética de trabajo puede hacer que grite a sus empleados. Por ejemplo, en el episodio Marge y Chanks, él procesa sin piedad a Marge por una botella de bourbon mal colocada. También vemos que tiene problemas con la infidelidad. Dicho esto, cuando pesas los comportamientos buenos y malos de Apu, encontrarás a una persona en general buena. Quizás sea fácil equivocarse cuando trabajas las largas y estresantes horas que trabaja Apu. El siguiente es el Dr. Hibbert. Es un médico amigable cuya risa memorable parece poner una sonrisa en el rostro de todos.
El Dr. Hibbert es definitivamente uno de los personajes más sensatos de Springfield y parece tener la cabeza bien puesta. Dicho esto, él le dijo a Marge que si alguna vez necesitaba analgésicos, no se harían preguntas. Eso debe considerarse algún tipo de mala praxis. Bart Simpson, el bromista más famoso de la primaria Springfield. A menudo se muestra que Bart no está haciendo nada bueno. Siempre está en problemas, ya sea en la escuela o en su propia casa familiar. Su amor por las bromas se remonta a su temprana infancia y a menudo se le ve planeando su próxima broma en lugar de aprender o participar en alguna otra actividad constructiva, siempre para consternación de su madre. Las bromas de Bart pueden variar desde totalmente inofensivas hasta más allá de crueles y destructivas, dependiendo de su estado de ánimo y la situación dada. No se lleva bien con la escuela y siempre tiene problemas con los maestros, en especial con la señorita Krabappel. Bart tiene tendencias delincuentes muy marcadas y aunque Lisa llegó a calificar su comportamiento como casi sociopático, eso parece una gran exageración, porque aunque es un alborotador, en el fondo Bart es realmente un buen chico. Cariñoso y compasivo, y ha demostrado esto en múltiples ocasiones. Protegió a Lisa contra sus acosadores varias veces, estuvo al lado de Milhouse cuando Nelson lo atormentaba e incluso se salió de su camino para reunir a su ídolo Krusty el payaso con su padre. Una vez, incluso ayudó al director Skinner, con quien tiene conflictos constantes, para ayudarlo con su relación con Edna Krabappel. Lenny y Carl son los siguientes. Aunque se les retrata como tipos de clase obrera, ambos tienen maestrías en física nuclear. Lenny y Carl probablemente resaltan más cuando están juntos. Como tipos de buen carácter que permanecen leales a su amigo Homer. Por ejemplo, cuando Frank Grimes estaba en contra de Homer, Lenny y Carl regularmente lo defendían con su habitual buen carácter. El siguiente es Milhouse, el nerd más acosado de la escuela y compañero de Bart en ser objetivo de matones como Jimbo y Nelson. A pesar de ser un objetivo para matones como Jimbo y Nelson. A pesar de ser acosado, Milhouse sigue siendo una persona compasiva que busca complacer a todos, incluso si eso le causa daño a él mismo. Su mejor amigo es Bart Simpson, a quien aprecia profundamente y ayuda en diversos planes. En muchos episodios, Milhouse está al lado de Bart cuando todos los demás se vuelven contra él, demostrando que es un amigo leal y protector. Milhouse también está enamorado de Lisa y hará cualquier cosa para llamar su atención. Los sentimientos de Lisa no son mutuos, pero eso no le impide expresar continuamente su amor por ella e intentar ganar su corazón. Milhouse es un niño bueno en general, aunque cobarde y con mala suerte, pero Hubo esa vez. que logró que Bart le vendiera su alma antes de intentar vendérsela de nuevo a un costo mucho mayor. Es muy perturbador, especialmente cuánta alegría le traía tener ventajas sobre su amigo. Cabe mencionar brevemente a Herb Simpson, el medio hermano de Homer. Inteligente, ambicioso y apasionado, nada que ver con Homer. Aunque sí se enfada increíblemente con su hermano. Pero la razón principal por la que le dimos a Herb una buena clasificación es porque después de que el diseño de coche de Homer arruinó su empresa, él lo perdonó y aún estaba feliz de llamarlo su hermano. Un personaje pequeño, pero con una gran personalidad. Estoy hablando de Disco Stu. Para ser honesto, realmente no puedo pensar en muchos ejemplos de las buenas acciones de Disco Stu, pero ¿cómo no amar la personalidad positiva y funky de este tipo? Siempre está de buen humor y parece ser contagioso. Aunque supongo que puede ser un poco espeluznante a veces cuando coquetea con Marge. Edna Krabappel es la siguiente. Edna se define por su cinismo y mal genio, lo que la convierte en la profesora más odiada entre los estudiantes, especialmente Bart, quien aprovecha cada oportunidad para fastidiarla. En cuanto a sus métodos de enseñanza, a Edna a menudo no le importa el bienestar de sus estudiantes, pero en ocasiones puede tomar medidas disciplinarias severas. Un ejemplo de esto sería cuando la nueva tendencia del yo-yo invadió su aula y como respuesta confiscó todos los juguetes que encontró.
Aunque generalmente no recurre al castigo físico como medida disciplinaria, sí tiene arrebatos de ira cuando su temperamento es llevado al límite. A pesar de su fría apariencia, Edna es en realidad una mujer profundamente triste y solitaria que está desesperada por tener a alguien con quien pasar el tiempo y hablar. Una vez intentó negociar con sus estudiantes para que se quedaran diciendo que haría sus tareas por ellos, solo para tener algo de compañía después del horario de trabajo. Vemos cuán desesperada está Edna por una conexión personal en muchas de sus relaciones, ninguna de las cuales parece funcionar. Pobre señorita Crabapple, ahora tenemos al director Skinner, el director de la primaria Springfield. Se muestra como un director bastante estricto y severo, pero a veces también muestra grandes signos de incompetencia cuando se trata de su trabajo y el comportamiento de sus estudiantes. Aunque se presenta como un líder seguro y fuerte, está lleno de inseguridades y a menudo está nervioso e inquieto cuando se supone que debe tomar grandes decisiones. Skinner, aunque parece duro y estricto, en realidad es bastante manso y sin carácter en su vida privada. Tiene una relación muy inusualmente cercana con su tóxica madre y prácticamente la deja controlar su vida a pesar de que está en sus últimos 40 años. Pero Skinner también tiene un lado intenso. En varios episodios muestra que tiene una fuerte columna vertebral moral y no tiene miedo de defender lo que cree. Por ejemplo, una vez se opuso a los deseos de su madre y le propuso matrimonio a Edna Crabapple, y también se enfrentó a su jefe varias veces, a pesar de que estaba arriesgando su trabajo al hacerlo. Además, es importante decir que la llamada personalidad cuadrada de Skinner, según la definen sus estudiantes, no es solo el resultado de la educación de su madre, sino también de sus traumáticas experiencias como boina verde en la guerra de Vietnam. Se cree que la negativa experiencia que tuvo durante la guerra lo marcó profundamente y le dejó con trastorno de estrés postraumático, lo cual influye enormemente en su personalidad. Completando el final de nuestros buenos personajes, tenemos a Abe Simpson, el padre de Homero. El abuelo Simpson es la definición esencial de un viejo gruñón. Él Es cínico, aguafiestas y tiene una visión muy negativa del mundo, en especial de la juventud. Su pesimismo se debe principalmente a sus malas condiciones de vida. Vive en el hogar de ancianos de Springfield, que no tiene actividades entretenidas y está lleno de personas mayores que son tan negativas como él, pero no podemos culparlo por su mal humor. Después de todo, ni su familia lo visita. Dicho esto, las pésimas habilidades de crianza de Abe. Como padre, definitivamente le hacen perder algunos buenos puntos. Aunque, al igual que el director Skinner, Abe también es un veterano de guerra y alguien que parece haber vivido una vez una vida de gran integridad y coraje. Y con el abuelo Simpson fuera del camino, eso concluye nuestros personajes buenos en general. Ahora pasamos a lo que llamamos el área gris. Ahora, ¿qué puedes decir sobre un Otto? En muchos aspectos, es un tipo divertido y tonto que ama el heavy metal, las drogas y divertirse. Es agradable, amigable y parece un tipo de buen carácter, pero realmente no podemos pasar por alto la grave negligencia en lo que respecta a su trabajo como conductor de autobús escolar. Es increíblemente imprudente sin tener en cuenta a los niños e incluso se sabe que fuma marihuana mientras los lleva en el autobús y posiblemente también consume drogas más fuertes. Sorprendentemente, Barney era un tipo bastante decente antes de empezar a beber, pero después de tener su primera botella de cerveza en la persuasión de Homer, su vida rápidamente fue cuesta abajo. Dejó la escuela y se convirtió en un alcohólico empedernido cuyo único placer es pasar tiempo en la taberna de Moe. Ahora, sabemos que suena como un borracho ordinario y no negamos que lo es, pero tenemos que reconocerlo. A pesar de tener una vida tan miserable, él mantiene su amabilidad y buen carácter con quienes lo rodean. El problema principal es que su personalidad de buen carácter suele estar manchada por el alcohol, o peor aún, la falta de este. Cuando se le obliga a dejar de beber e ir a rehabilitación, Barney a veces se vuelve extremadamente violento y desquiciado. Después de que el señor Burns cerró la taberna de Moe, Barney compró una pistola con la intención de dispararle y matarlo. Definitivamente hay algo de oscuridad en él, pero creo que más que nada Barney es una figura trágica. Por último, presentamos al protagonista de la serie, Homer Simpson.
Homer es representado como, bueno, un completo idiota que va y viene de ser un padre amoroso y cuidadoso a ser una persona absolutamente horrible. La personalidad completa de Homer gira en torno a que es inmaduro, egoísta, perezoso y a veces extremadamente violento. Es propenso a estallidos violentos de ira cuando las cosas no salen a su manera, y su ira generalmente se dirige a su hijo, Bart, a quien a menudo estrangula. Ahora es un poco difícil hacer que esto parezca totalmente abusivo, porque el estrangulamiento es esencialmente una broma visual recurrente que se supone debe verse como más inofensiva en el contexto del programa. Pero definitivamente le quita algunos buenos puntos. Homer también tiene un ego muy frágil. Por ejemplo, estaba extremadamente molesto porque Marge buscaba una carrera en la policía, ya que le quitaba su posición como el hombre de la casa. Si profundizamos más en su personaje, también veremos que Homer posee algunas características verdaderamente sádicas, como divertirse con la desgracia de los demás. Y no estamos hablando solo de bromas o situaciones tontas e inofensivas. Su falta de empatía por los demás llega al extremo de divertirse con los horribles accidentes de coche que vio en un documental sobre el alcoholismo. Y no pasemos por alto su terrible trato hacia el buen viejo Ned Flanders. Aún así, no podemos ignorar el lado bueno de Homero. A veces, en realidad, es un gran padre, y no se puede negar que realmente se preocupa por su familia. Una vez, vendió su preciado paseo en el Dirigible Dove solo para poder pagar la entrada de Lisa a un concurso de belleza con la esperanza de hacerla sentir mejor consigo misma. Y por supuesto, el famoso episodio Hazlo por ella, en el que renuncia a su trabajo soñado para trabajar para el Sr. Burns. Honestamente, la lista de sus buenas acciones sigue y sigue, pero no borran su terrible comportamiento regular. A continuación está Troy McClure. Puede que lo recuerdes de películas como McBain 4, Descarga Fatal y La Venganza de Abe Lincoln. Aparte de su carrera en declive, no se sabe mucho sobre la historia de Troy, pero él admitió que accedió a casarse con Selma simplemente para ayudar a su carrera. El viejo Gil Gunderson, el vendedor más desafortunado de Springfield, es un personaje difícil de clasificar, dado que Giles Todo su personaje es... se basa en cosas malas que le suceden. Realmente no tiene muchas oportunidades para mostrar cualquier rasgo inherentemente bueno o malo. Ahora tenemos a Nelson de la primaria Springfield. El matón más notorio. Puede ser sorprendente porque no está en las categorías de malo o malvado. Nelson se representa como un matón clásico que domina el patio de la escuela. Es malo y duro, y usa su actitud ruda para persuadir a los niños más débiles que él para que hagan su voluntad. Sus objetivos favoritos para molestar regularmente incluyen a Milhouse y Bart. Proveniente de una familia empobrecida, su comportamiento violento y delincuente puede ser un mecanismo de protección que utiliza para reprimir sus emociones respecto a su situación financiera. Junto con su desafortunada situación económica, los padres de Nelson suelen ser fríos y distantes, y su comportamiento rebelde puede ser una táctica para llamar su atención. El comportamiento de Nelson probablemente se debe a su baja autoestima y falta de verdadero apoyo positivo. Relaciones en la vida. A menudo está rodeado de amigos que solo parecen pasar tiempo con él cuando necesitan un favor en particular. Nelson está muy desesperado en cuanto a la amistad. Añora las relaciones que tienen sus compañeros y admira el amor fraternal que Bart y Milhouse comparten, pero no sabe cómo formar dichas amistades él mismo o elige tácticas bastante agresivas para que los niños del vecindario le agraden. Por ejemplo, cuando se acercaba su cumpleaños, envió invitaciones amenazantes a sus compañeros que decían «Ven a mi fiesta o muere», lo que por supuesto hizo que los niños boicotearan su cumpleaños por completo. En cuanto a su vida amorosa, Nelson siente un gran cariño por Lisa y se les vio saliendo brevemente, pero rompieron rápidamente porque Nelson no pudo resistir no involucrarse en actividades delictivas. Afirma varias veces que amaba a Lisa y que ella le rompió el corazón. Incluso tiene un tatuaje falso con su nombre y se pone extremadamente celoso cuando ella habla con otros chicos.
En general, Nelson es un niño incomprendido con serios problemas emocionales que a veces se esfuerza por ser una mejor persona, pero a menudo falla porque, después de todo, es un niño problemático. Aunque no excusa sus acciones, no comprende la gravedad de su propio trauma emocional. Un personaje secundario pero importante, Mona Simpson, es la siguiente. En muchos aspectos es un personaje simpático, teniendo Que lidiar con Abe Simpson como esposo. Pero dejando de lado su historial criminal, es difícil verla como una buena persona cuando abandonó a Homer de niño, lo que claramente llevó a muchos de sus problemas como adulto. Ella se disculpa y su primer episodio es desgarrador, pero su moralidad deja mucho que desear, por decirlo menos. Continuemos con el siguiente personaje, Super Nintendo Chalmers. Un total cabeza caliente que le da ansiedad al director Skinner en prácticamente todas las situaciones. Nos gusta pensar que no es necesariamente la peor persona que hay, solo parece ser un jefe duro. A pesar de eso, guarda rencores terribles que revelan su verdadera naturaleza. En un momento, dejó que Flanders arruinara la escuela como director solo porque odia al director. Y completando nuestros personajes neutrales con alguien más que trabaja para la escuela, tenemos al conserje Willy. Y a decir verdad, Willy oscila entre ser un enemigo furioso y un aliado invaluable. Pero no se puede negar que Willy tiene un increíble problema de ira. También siempre está borracho en el trabajo y siempre irritable. También se insinúa que accidentalmente ha matado a niños antes. Cuando despedaza una pelota con su tractor, grita horrorizado que atropelló a un niño de nuevo. Pero al menos muestra algo de remordimiento. Y con el viejo Willy fuera del camino, ahora entramos en el lado inmoral del espectro. Estos personajes son los malos y los malvados. Primero están los tres abusones, Kearney, Jimbo y Dolph. Vamos a agrupar a estos tres personajes porque siempre están juntos en el programa. Como Nelson, les dimos un poco de margen por ser más jóvenes y provenir de hogares problemáticos. Sin embargo, son mucho mayores, y una broma recurrente en el programa es que han repetido grado varias veces. Son matones para niños mucho más jóvenes, vandalizan, roban y son completamente inmorales. Pero sí muestran algún comportamiento positivo. Kearney, por ejemplo, parece amar a su hijo, e incluso tiene un nivel cómicamente alto de participación en la comunidad, asistiendo a reuniones de la Asociación de Padres y Maestros para su hijo, y siendo parte del consejo de la iglesia. Si tuviéramos que elegir a uno para ser más decente, sería él. Pasando al hombre del cómic, aunque no es un criminal y no ha hecho nada moralmente reprobable, tiene una personalidad absolutamente terrible, y lo que es más importante, realmente no muestra ningún tipo de comportamiento positivo. El hombre del cómic es condescendiente, grosero, y trata a todos con desprecio, e incluso trata cruelmente a sus clientes. De hecho, es conocido por extorsionar a sus clientes con coleccionables caros y estafar a la gente. Es una persona extremadamente negativa y tóxica. Helen Lovejoy, la esposa del reverendo Lovejoy, del que hablaremos pronto, se presenta a continuación. En pocas palabras, ella es puritana y alguien que impone sus formas a todos los que la rodean. Además, ella es la chismosa del pueblo. Realmente no es alguien en quien deberías confiar dada su gran... Boca y personalidad crítica. Próximamente, Krusty el payaso. En su juventud, mostraba rasgos como la pereza, el egoísmo y la necesidad constante de ser el centro de atención, similares a los de Homer. Krusty, desesperado por estar en la industria del entretenimiento, se inscribió en la escuela de payasos y pronto obtuvo importantes contratos televisivos y de mercancías. En el escenario es divertido y ruidoso, pero fuera de él es una persona totalmente distinta. Es un jugador alcohólico, maníaco depresivo, sin absolutamente ninguna apreciación por sus fans. Hablando de sus fans, no solo no los aprecia, sino que habla abiertamente de cómo los desprecia y de cómo encontrarse y actuar para ellos es una tarea. En sus encuentros, rara vez firma autógrafos y no le importa si los niños pasaron horas para llegar a su show, a menudo enviando a sus asistentes para hacer su trabajo. Una vez dejó su show y a cientos de niños esperando solo para comprar un boleto de lotería. ¿Qué tipo?
Ahora no olvidemos a Kent Brockman. Sinceramente, clasificamos a Brockman tan bajo no por su falta de habilidades para leer el Noticias, sino... porque se descubrió que había mentido sobre su servicio en Irak bajo el Escuadrón Aéreo 98. Ha demostrado varias veces tener estándares éticos muy bajos. Es triste ver a la aplicación de la ley tan profunda en la lista de maldad, pero el jefe Wiggum es el siguiente. Es un estereotipo andante de mal policía, perezoso, corrupto e ignorante. Su placa dice que solo acepta sobornos en efectivo. Wiggum frecuentemente demuestra desconocimiento de la ley, inventando excusas absurdas para arrestar personas o simplemente desatendiendo sus deberes por completo. Una de sus responsabilidades como policía es simplemente decirle al llamante que tienen el número equivocado, lo cual es más allá de irresponsable. A pesar de todo, ha habido ocasiones donde Wiggum demuestra ser un buen policía. Por ejemplo, una vez localizó con éxito a Maggie cuando de repente desapareció. A veces muestra genuina dedicación a su trabajo, pero su ignorancia y corrupción eclipsan enormemente sus buenas acciones. Aunque su propia ignorancia no es una justificación para la corrupción y el desprecio a las leyes que juró hacer cumplir, admitiremos que Wiggum parece querer hacer lo correcto a menudo y puede ser tan tonto que no entiende que todo lo que hace está mal. Así que es inmoral, pero no malvado. Simplemente realmente estúpido. Pasando a Lionel Hutz, el abogado malo más conocido de Springfield. Aparte de su obvia incompetencia en su profesión, Lionel es conocido por ser codicioso, deshonroso y mentiroso. Afirma ser graduado de la Facultad de Derecho de Princeton, aunque Princeton no tiene una facultad de derecho desde mediados del siglo XIX. Hutz también es culpable de falsificación, fraude y otros delitos graves. Pero no puedes esperar mucho de alguien cuyo despacho legal se llama "No puedo creer que sea un despacho de abogados". Pero alguien aún más terrible es Agnes Skinner, posiblemente el ejemplo perfecto de una madre terrible, psicológicamente abusiva y controladora. Ella tiene una actitud terrible que parece oscilar en algún tipo de trastorno de personalidad antisocial. No es de extrañar que su hijo tenga problemas. No sorprende que su hijo tenga problemas al cambiar de forma. Antes, el reverendo Lovejoy era un hombre muy apasionado y comprometido con sus creencias religiosas, pero ahora se ha convertido en un reverendo apático y desinteresado. Es increíblemente pasivo-agresivo y sus creencias religiosas son ciertamente un poco draconianas, ya que ha liderado quemas masivas, y ciertamente un poco draconianas, ya que ha liderado quemas masivas y a perseguir a los niños y crucificar a las personas. Cuando Lisa se convirtió al budismo, él la llamó la hija del diablo de Marge Simpson. En algunos episodios se sugiere fuertemente que está robando dinero que se dona a la iglesia e incluso participa en un esquema de apuestas en el episodio Sky Police. En cuanto a bondad se refiere, bueno, realmente no ofrece mucho. Cuando alguien le pide orientación, simplemente se lava las manos y les dice que lean la Biblia. Además, parece ser un padre negligente al enviar a su hija Jessica a un internado para evitar lidiar con ella. Luego están Selma y Patty, las hermanas de Marge. Selma y su mutuo desagrado por Homer, ya que creen que él no es lo suficientemente bueno para Marge. Aunque estamos de acuerdo en que Homer definitivamente no pone suficiente energía en su matrimonio con Marge como ella lo hace con él, la actitud negativa de Selma y Patty hacia Homer a menudo es demasiado drástica e insensible. Cuando Marge se apresuró al hospital al enterarse que Homer había sufrido un infarto, a Selma y Patty no les importó en lo más mínimo y siguieron en su mesa, cortando cupones y charlando como si nada. Cuando Homer fingió su muerte para salir del trabajo, Patty y Selma aparecieron en la casa de los Simpson sosteniendo una lápida que decía Homer J. Simpson, somos más ricos habiéndolo perdido. Quiero decir, eso está realmente jodido. Su actitud insensible hacia la situación hace que Marge los eche, pero los dos permanecen impasibles. A pesar de que se les dice continuamente que sus acciones lastiman a Marge, siguen buscando encontrarle un hombre decente, objetivo, en el que siempre fracasan. Selma y Patty muestran ejemplos típicos de trastorno antisocial de la personalidad. A continuación tenemos a Moe Sislak, dueño de la taberna de Moe y amigo cercano de Homero.
Moe se caracteriza por su mal genio, sus explosiones violentas y su actitud desagradable hacia todos. Tiene tendencias tanto suicidas como homicidas y no tiene miedo de involucrarse en actividades criminales. Fue parte de varias turbas enfurecidas, ha participado en el secuestro del vocalista de Talking Heads, David Byrne, y ha disparado a varias personas en varias ocasiones sin una razón justificada. También acosó a Marge Simpson, de quien está perdidamente enamorado con comportamientos extraños. También acosó y persiguió a Maud Flanders, lo que resultó en que se le registrara como delincuente sexual. En general, Moe muestra ocasionalmente un buen lado, pero sus frecuentes enfrentamientos con la ley, comportamiento obsesivo y perverso, egoísmo y tendencias violentas siempre eclipsarán su lado más gentil. Pero al final del día, la persona a la que Moe lastima más es a sí mismo. Aunque solo apareció en un episodio, tuvimos que incluir a Frank Grimes. Aunque supongo que podrías argumentar que es un personaje simpático, Grimes, o sucio como lo llama Homer, es una persona increíblemente negativa y amargada que personifica la envidia a un nivel tan insalubre que en realidad lo mata. Alguien como Moe tiene bastantes defectos, pero está tan deprimido y se odia tanto a sí mismo que no puedes evitar sentir lástima por él. Remy es odioso, amargado y mira con desprecio a la persona de la que está celoso. También es incapaz de controlar sus emociones, y es tan rencoroso que ni siquiera sentimos lástima por él cuando muere. Demonios, todos en el funeral se echan a reír. Snake Jailbird es quizás el más honesto sobre su falta de moral. La identidad completa de Snake se basa en su comportamiento criminal, desde robar autos hasta robos y portar armas ilegales. Ha robado autos de al menos una docena de personajes que conocemos. Realmente no podemos olvidar al que podría ser el mayor estafador de Springfield, Nick Rivera, quien fue a la Facultad de Medicina de Hollywood Upstairs, donde vendió medicamentos con receta para conocer mujeres. No es un buen comienzo. Este charlatán médico es un doctor sombrío e inmoral que realiza procedimientos médicos sin tener en cuenta la ética médica o el bienestar de sus pacientes. De hecho, una vez se vio a este tipo desenterrando cadáveres para obtener partes del cuerpo, presumiblemente para operaciones con pacientes vivos. Esto es un nivel de negligencia médica que debe clasificarse como malvado, ¿no? Quizás haya un estafador más grande en Springfield y resulta ser el alcalde Quimby. Realmente el pináculo de la corrupción es un político oportunista que hará cualquier cosa para mantenerse en el poder. No le importa la ciudad, a menudo pasa tanto tiempo de vacaciones que se imprime el titular: el alcalde visita la ciudad. Sin mencionar que una vez llamó a Springfield Sprungfield. Regularmente acepta sobornos de criminales, incluyendo a un Fat Tony, y también es conocido por ser un tramposo con los impuestos. Ha robado dinero de los impuestos y material financiado por la ciudad para beneficio personal, y también es conocido por ser infiel a su esposa. Una y otra vez se muestra a Quimby dispuesto a vender su ciudad para beneficio personal. El siguiente en la lista es Fat Tony. Fat Tony es retratado como el ominoso líder de la mafia de Springfield, que rutinariamente participa en actividades ilegales como secuestro, fraude, venta de identificaciones falsas, juegos de azar ilegales, tiroteos, asesinato, etc. Para Fat Tony, las actividades legales no son un problema si le permiten acumular dinero. En realidad, creció muy pobre y huyó de su casa siendo un joven adulto y terminó durmiendo en edificios abandonados, supermercados y en las calles. Después de conocer el mundo subterráneo, ascendió rápidamente a la cima y logró convertirse en uno de los jefes de la mafia más temidos en el territorio de Springfield, a menudo eliminando a sus enemigos antes de que incluso tuvieran la oportunidad de alcanzarlo. Fat Tony también es retratado como un hombre de familia, es un padre soltero y se encarga activamente de su hijo, y parece estar desempeñando bien su papel de padre por lo que hemos visto, pero no podemos pasar por alto el hecho de que Fat Tony es responsable de todo tipo de delitos en Springfield, incluyendo asesinatos que generalmente terminan con sus matones deshaciéndose de los cuerpos. La medalla de plata del mal se la lleva el señor Burns, el principal antagonista de los Simpson.
Aunque podría parecer el personaje más malvado del episodio, tenemos en mente a alguien mucho peor. Confía en nosotros. Montgomery Burns creció en una familia amorosa con varios hermanos y era prácticamente bien educado y amable. Pero después de dejar a su familia para vivir con su abuelo, un multimillonario retorcido y desalmado, su carácter empeoró. Durante su tiempo viviendo con su abuelo, el señor Burns vivió una vida de privilegios y se divertía lastimando a desafortunados trabajadores inmigrantes. Su abuelo no veía nada malo en las acciones de su nieto y por lo tanto no hizo nada para corregir su comportamiento. A medida que crecía, el señor Burns carecía de una figura parental que lo guiara en la vida. Por lo tanto, su personalidad fría y egoísta es el resultado de la negligencia de su abuelo y su horrible forma de educar. La actitud extremadamente egoísta del señor Burns solo creció más a medida que maduraba, y para cuando era un adulto completamente crecido, encarnaba todos los estereotipos sobre la corporación estadounidense, siendo la avaricia el rasgo más prominente. También tiene absolutamente Ninguna empatía hacia los demás. Cuando se molesta por aquellos que piden caridad, a menudo suelta a sus perros sobre ellos sin ningún remordimiento. No tiene ningún problema en destruir el medio ambiente, poner en peligro a sus empleados, despedir a personas que no lo merecen y sí, incluso bloquear el Antagonista más temido de la serie. Sideshow Bob. Con la voz de Kelsey Grammer, el antagonista más temido de la serie, Sideshow Bob. Con la voz de Kelsey Grammer, obtuvo su nombre artístico cuando era el ayudante de Krusty el payaso, un puesto de trabajo que odiaba con pasión. Durante el espectáculo, Krusty a menudo maltrataba y lastimaba psicológicamente a Sideshow Bob. Harto del abuso de Krusty, Bob se disfrazó de Krusty y lo incriminó por robo a mano armada en el Quick y Mart. Tras el arresto de Krusty, Bob se convirtió en la estrella de su show, que luego usó para enseñar a los niños sobre alta cultura. Sin embargo, su felicidad fue efímera. Bart, impactado por la caída de su héroe Krusty, decidió exponer la verdadera razón por la que estaba tras las rejas. Poco después, la traición de Bob fue descubierta por Bart y Lisa. Durante su condena, Bob juró vengarse de Bart y durante su tiempo en prisión desarrolló un odio extremo y una obsesión por él y su familia. Durante su encarcelamiento, exhibió una conducta sumamente perturbadora. Se tatuó espeluznantes tatuajes de Bart, siendo decapitado en su espalda y la frase "Did Bart die" en su pecho. También le envió a Bart numerosas cartas amenazantes escritas con su propia sangre. Poco después de escapar de la prisión, planeó hacer realidad sus dementes fantasías, que iban desde secuestrar, lastimar e incluso asesinar a Bart y su familia. En poco tiempo, los seres queridos de Bart desaparecieron o fueron gravemente heridos. La familia de Bart fue secuestrada y casi asesinada en múltiples ocasiones con explosivos, y su tía Selma casi fue brutalmente asesinada en un hotel. Después de múltiples amenazas a Bart y sus seres queridos, Bob decidió llevar las cosas al siguiente nivel y enfrentarlo directamente. Sus múltiples intentos de asesinar a Bart fueron frustrados y fue encarcelado de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Pero afortunadamente para él, fue liberado por un corto tiempo para resolver un misterio sobre el intento de asesinato de Homer Simpson. Su investigación fue exitosa y no regresó a la prisión, sino que se mudó a Italia para casarse y tener un hijo. Hubiera sido genial que su vida mejorara allí, pero no fue así. Después de que su esposa se enteró de su terrible pasado, promete ayudar a su esposo cuando intenta matar a Bart nuevamente, y el ciclo continúa. ¿Realmente se merece un final feliz? Personalmente creemos que no. ¿Cuál es tu opinión? Con tantos personajes en Los Simpsons, es difícil elegir uno que sea el más malvado, o bueno para el caso. No te pierdas nuestra lista completa de bueno a malo, donde analizamos la moralidad de los personajes en tus series, animaciones y filmes favoritos. Pero sobre todo, sé malvado.